Bueno, no hablo español y me disculpo, pero esta charla, casi todos son imágenes. Entonces no necesito hablar español y vamos a ver muchas imágenes. El corión en la capa externa, amnión en la parte interna, al final del primer trimestre se fusionan. La placenta está por fuera del corión y el feto está dentro del amnión. Los gemelos disigóticos casi siempre y dicoriónicos, los gemelos monocigóticos generalmente, pero no siempre son monocoriónicos. Si nosotros vemos monocoriónicos por ultrasonido, siempre van a ser monocigóticos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque los riesgos para el embarazo es relacionado con la cronicidad. El mayor riesgo obviamente es el monoamniótico, pero el siguiente riesgo sería el monocoriónico, que es mucho más elevado que el dicoriónico. Y es muy importante porque el manejo está determinado por la corionicidad. Nosotros, dejamos que los dicoriónicos se desarrollen mejor, pero los monocoriónicos, nosotros establecemos el parto a las 3 y 38 semanas y monoamniótico, el parto es a las 32 y 34 semanas para poder prevenir la muerte fetal. Es muy fácil durante el primer trimestre poder determinar la corionicidad, porque es una membrana muy gruesa entre los gemelos. En el segundo trimestre no es tan fácil. La mejor manera para ver esto es la señal del pico gemelar, de donde la membrana se une con la placenta. Aquí podemos ver que en este punto hay un tejido placentario triangular que se denomina la señal pico gemelar. La mejor manera para saber esto es dicoriónico. Si el sexo fetal es diferente, eso es también muy importante. Si hay dos masas placentarias separadas, también es importante. Y eso nos ayuda casi siempre porque vamos a poder tener embarazos dicoriónicos. Y bueno, aquí podemos ver la membrana intragemelar en el embarazo y donde se une con la placenta. Nosotros aquí podemos ver que hay una proyección triangular de tejido. Eso es como la pirámide de Giza. Aquí usted se la puede detectar a kilómetros de distancia. No siempre es así de fácil. Esta es dicoriónico. Para los embarazos monocoriónicos no es triangular, es una T, donde la membrana se une con la placenta. Y muchas veces es muy difícil de encontrar. Usted debe buscar durante mucho tiempo con el ultrasonido y cuando lo encuentra es muy difícil de ver. Aquí podemos ver el embarazo monocoriónico donde la membrana que está aquí se une con la placenta con la señal de la T. El 7% de las veces después de 20 semanas nosotros no podemos ver, así que es muy importante hacerlo de manera temprana durante el embarazo. Cuando nosotros lo hacemos antes de las 14 semanas, la sensibilidad será del 100% y la especificidad del 99%. Y el gold estándar, obviamente, es el examen patológico de la placenta. Aquí podemos ver un ejemplo durante el primer trimestre de dos sacos gestacionales en el útero con unas membranas muy gruesas separándolo. Es muy fácil detectar el dicoriónico. El resto de mi charla, casi todo van a ser imágenes. Pónganse el sombrero y a pensar y usted me dicen si es monocoriónico o dicoriónico y les voy a mostrar muchas imágenes de un paciente y ustedes me dicen.
Aquí podemos ver la primera imagen. Aquí está el embarazo. Aquí vemos la placenta arriba. Aquí podemos ver que hay placenta acá. La mayoría de la placenta está anterior. Y aquí podemos ver la membrana. Es muy difícil de ver. Aquí vemos la placenta. Membrana, muy difícil de ver. De pronto podemos prender las luces, por favor. Las luces. No, apagarlas. Apagar la luz. Bueno, aún así es difícil de ver, pero aquí podemos ver la membrana donde se une con la placenta. Aquí lo pueden ver. Aquí. ¿Alguien puede adivinar? ¿Dicoriónico o monocoriónico? La respuesta es monocoriónico porque por la membrana es tan delgada y la señal de la T donde se une con la placenta. Pero a veces nosotros podemos engañar porque nosotros vemos la placenta en dos lugares. ¿Por qué? Porque esto es una parte accesoria de la placenta, no son dos placentas separadas. La siguiente es otra dama. Aquí vemos la membrana, aquí vemos la placenta. Aquí vemos nuevamente la placenta posterior. Y esto nos muestra al bebé que nos está cooperando. Es un bebé difícil que se está metiendo en la mitad y no podemos ver dónde la membrana se une con la placenta. Es difícil de ver. Aquí podemos ver la placenta y vemos la placenta. Aquí podemos ver cómo la membrana se une a la placenta. Es difícil porque es el segundo trimestre. Es mucho más fácil en el primer trimestre. Aquí vemos un gemelo femenino, otro masculino. ¿Será que esto es monocoriónico o dicoriónico? Dicoriónico. Cuando nosotros vemos el sexo fetal que es discordante, es muy sencillo. Y si nosotros seguimos escaneando, eventualmente podemos ver el tejido triangular placentario donde se une la placenta. El siguiente caso vemos aquí vemos otra dama, vemos la membrana. Aquí vemos membrana. Vemos la placenta posterior, aquí placenta anterior. ¿Esta es la señal pico o es la señal de la T? No es tan fácil. Pero dado que tenemos dos placentas separadas y tenemos un poquito de la señal de pico gemelar, podemos decir que es dicoriónico. Siguiente caso. Membrana, placenta. Esta aquí, la misma que les mostré anteriormente, es casi como la pirámide de Giza. Desde esto sale y te abofetea y tú sabes inmediatamente. Es dicoriónico. El siguiente, aquí vemos otra mujer. Aquí vemos la placenta y la membrana. Placenta y membrana. No es tan fácil de ver, pero nosotros vemos la placenta en dos lugares, vemos la membrana y aquí donde la membrana se une con la placenta. Otra placenta.
Aquí donde se une la membrana con la placenta. Aquí vemos un gemelo es femenino y el otro es masculino. Lo hace sencillo, es dicoriónico. El siguiente, vemos la placenta. Vemos la membrana que está difícil de ver. Aquí vemos la membrana. Aquí vemos, es difícil ver dónde se une la membrana, pero nosotros vamos nuevamente con la primera dama durante el primer trimestre. Aquí vemos la membrana. Vemos la placenta. Placenta. Vemos la membrana donde se une con la placenta. Esta es la membrana. Es mucho más gruesa. No es tan fácil, pero para esta también podemos ver que es dicoriónica porque entre es más gruesa, la membrana es más fácil de ver en el primer trimestre, pero incluso en el primer trimestre no siempre es evidente. El siguiente caso. Aquí vemos la membrana. Esto es un feto y esto es el otro saco gestacional. No podemos ver el feto desde aquí. Podemos ver que es una membrana muy delgada y que es difícil de ver. Aquí podemos ver que aquí es donde la membrana se une con la placenta. Aquí. Este acá. Aquí vemos el primer trimestre, es muy fácil de ver que es monocoriónico. El siguiente caso. Aquí vemos la placenta. Aquí vemos la membrana. Aquí es donde se une la membrana con la placenta. Este aquí es muy fácil de ver. Es el segundo trimestre. No es difícil de encontrar donde la membrana se une con la placenta, pero es una T, por tanto es monocoriónico. Siguiente. Aquí vemos la membrana. Aquí vemos la membrana donde se une con la placenta. Aquí vemos donde la membrana se une con la placenta. Y aquí vemos un cierto grosor donde vemos donde se une la membrana con la placenta. No es tan fácil de ver con ciertas imágenes, pero hay otros lugares donde la placenta se une, podemos verla aquí. Esto es dicoriónico. Nosotros seguimos evaluando diferentes imágenes para que sea más fácil. Ahora es fácil de ver dicoriónico. Usted debe seguir escaneando y debe seguir viendo el último caso. Aquí vemos unos trillizos. Tenemos que ver la membrana que se encuentra entre cada uno de los trillizos. A veces, de pronto, un par de los trillizos es monocoriónico. Aquí podemos ver 1, 2, 3, la membrana entre ellos. Este acá es fácil, es una membrana muy gruesa entre estos trillizos que son tricoriónicos. Por tanto, es muy fácil durante el primer trimestre. Aquí podemos ver que hay una membrana muy gruesa entre los dos, incluso centímetros de grosor. Menos de 14 semanas es muy preciso.
y se puede ver, pero en el segundo trimestre no es tan fácil decir por el grosor. A veces sí, pero no siempre. A veces es mejor tratar de ver dónde la placenta se une con la superficie coriónica y ver la señal de pico, que significa que es dicoriónica. Pero si usted también ve si es difícil de ver y si usted puede ver también el sexo, si son discordantes, eso quiere decir que es dicoriónico. Y si son dos masas placentarias, casi siempre es dicoriónico y tiene que tener cuidado porque puede ser accesorio, pero si la membrana es muy gruesa, también esto sugiere que esto es dicoriónico. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Gracias.